Yo por casi 35 o más años siempre sabía lógicamente de la importancia que tienen las fiestas judías, no en el sentido físico, sino en el sentido espiritual. Nunca me había detenido tanto, aunque siempre pensé en algún momento detenerme, pero nunca había visto a profundidad la revelación que hay en el ámbito físico y en el ámbito espiritual de este tema. Incluso sabía que Cristo es las primicias de la resurrección, dice así la Biblia. Y hay primicias del Espíritu Santo también para nosotros, que son los dones. Pero cuando dice que Cristo es las primicias de la resurrección, significa que si tú mueres, vas a resucitar, si es que tienes a Cristo en tu corazón. Porque Él es las primicias, quiere decir, aquí estoy, bien, resucité. Ningún ser humano en la vida ha resucitado, ninguno. El único que ha resucitado para vivir es Cristo Jesús. Hemos visto resurrecciones y hay en la Biblia un montón. El Señor resucitó, Pedro resucitó. Yo tuve la oportunidad de resucitar a alguien que le he comentado, pero ha vuelto a morir. En cambio, Cristo es las primicias de la resurrección para decirnos: miren, yo soy la prueba de la bendición que ustedes, si llegan a morir, un día van a resucitar para vivir eternamente y para siempre. Pero vamos a enfocarnos ahora. Primeramente quiero leerle a dónde están las primicias y voy a hablar un poco de ellas para que usted pueda empaparse del tema. Quizás es un tema muy largo, pero póngale atención. Quizás el otro año vamos a seguir hablando de esto innegablemente, porque es fuerte. Yo traté de sacar, terminé hace unas 2 horas, me desvelé anoche y seguí hoy, porque era imposible terminar la gran información. Estaba metido toda esta semana viendo esto y digo, Dios mío, qué tremendo es esto. Día y noche he estado rumiando todo esto y la verdad que me ha asombrado todo lo que no conocía en su totalidad. Pero Levítico dice 23:9, solo se lo voy a leer para darle a usted en dónde está este mandamiento. 23:9 y 10 dice: entonces habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando entréis en la tierra que yo os daré y seguéis su mies, entonces traeréis al sacerdote una gavilla de las primicias de vuestra cosecha. Y ahí, cuando uno estudia el Éxodo, hay muchos mandamientos con respecto a las primicias de esto, primicias de lo otro, primicias de aquí, primicias de allá, de todo, porque Israel se manejaba en un tiempo agrícola. Por lo tanto, las primicias eran frutos, eran semillas, eran trigo, era cebada, ¿verdad? Hoy no estamos ahí nosotros, es otra época en la que estamos viviendo, porque si tuviéramos tierras y sembráramos, pues lo tendríamos que hacer de ahí. Ahora, en Apocalipsis, yo le voy a leer y después me voy a desarrollar. En Apocalipsis capítulo 14, dice el versículo 3 y 4, 14, 3 y 4 dice: y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y esto impacta. Y nadie, oiga, dice, vamos a ver, me perdí aquí, 4 seres vivientes y de los 4 ancianos, y nadie podía aprender el cántico, oiga eso, sino los 144,000, escuche bien esto, los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra.
Eso ténganlo en memoria. Después lo vamos a explicar cada pedacito de esto que les estoy leyendo. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que vayan. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Oyó? Es gente, creyentes selectivos para Dios, que es, por supuesto, y nos habla de la novia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, las primicias era lo primero de una cosecha, era algo escogido, era algo seleccionado, era algo primero, es decir, lo que estaba maduro, lo que estaba ya, lo deleitoso, se arrancaba en ese entonces, como le decía yo, que era fruto, y se recogía lo que ya estaba maduro para comer, que era exquisito. Por eso cada año, oiga esto, cada año traían sus primicias de la cosecha, o lo hacían cada 3 veces al año, ¿verdad? Pero más que todo, vamos nosotros a empezar, si es que no viene el Señor, por supuesto, a dar primicias todos los años. ¿Y por qué lo estoy? No de la forma como Israel lo hacía, porque no es que lo vamos a hacer así, porque nosotros no celebramos las fiestas judías, ni tampoco somos israelitas ni judíos para hacerlo, eso fue exclusivamente para ellos. Pero en el ámbito espiritual, nosotros podemos ver que sí podemos hacerlo en el nuevo pacto, ya no como una obligación, sino como un acto de fe, que lógicamente a medida que yo le vaya hablando, usted se va a ir dando cuenta, y si lo comprende, mucho mejor todavía. Espérese que me estoy aquí asando con esto. Gracias, varón. Arréglale ahí porque me lo quité todo así. Pero note usted esto importante. Lo maravilloso es que el propósito de Dios, acá, que es que el pueblo de Dios creían y tenían la convicción que era su segura provisión para todo el año. O sea que las primicias eran como un seguro para todo el resto del año. Es decir, todo el resto del año se iban a dar todas aquellas cosas que ellos creyeron al mandamiento, y todos los años lo hacían. El hecho está que hasta el día de hoy ellos lo siguen haciendo. Mire, esta ofrenda se presentaba al Señor primero para establecer un año de bendición. Yo lo voy a hacer porque yo lo entendí primero. Lógicamente no le dije a nadie que trajera primicia, pero vamos a hacer un acto, nada más. Pero cuando lo entienda y lo conozca como yo ahora lo estoy conociendo, para mí es impactante. Al menos para mí, para otros tal vez no lo puede ser, pero para mí es impactante. Pero lo que trato de decir es que se establecía un año de bendición donde se iban a desatar toda clase de beneficios. Lógico, muchos de nosotros ya hemos recibido beneficios porque, ignorando los principios de lo que se refiere a lo primero, lo hemos hecho. Hemos sido personas que hemos conocido lo primero de lo primero, sí, ignorando lo que le voy a hablar, que es lo que yo he pensado cuando estudiaba. Dije, claro, yo ignoraba el principio que significaban las primicias, pero lo he hecho toda mi vida.
Solo que ahora me emocioné tanto y digo, Dios mío, qué bárbaro, con razón pasa esto con fulano, con razón pasa esto con sutano, con razón pasa esto con melgano, etcétera, ¿no? Entonces ahí me di cuenta yo, hoy en esta semana, que yo soy el más impactado de esto, de todo lo que está encerrado en esa fiesta, espiritualmente hablando. Por eso, hermano, por eso las primicias vienen a ser como la puerta de bendición para el resto del año. Y así. Por eso hoy en el nuevo pacto podemos traer una ofrenda en donde se deposita toda la fe. Porque ahora se involucra la fe, no el mandamiento. Allá en Israel se involucraba el mandamiento, la ley, todo, o sea, todo el pueblo tenía que hacerlo. Y lógicamente le resultaba. Hoy es por fe. Si tú no vas a creer por fe, que es la clave de muchas cosas, entonces no va a pasar nada. Porque en el nuevo pacto ya es por amor, ya es por revelación. Entonces se depositaba por fe. ¿Para qué? Para que Dios desencadene una serie de bendiciones para toda una temporada. Incluso, mire, las primicias se recogían con la seguridad y la certeza que su cosecha iba a ser bendecida. Es decir, ellos sabían que la cosecha iba a ser bendecida y por fe ya incorporada, ellos en esa temporada, en esa cosecha, recibían pero todo el favor de Dios. Claro, este tipo de ofrenda tenía un proceso que no le voy a hablar porque es muy largo. El proceso ahí, pero usted puede leer en Deuteronomio 26 del 2 al 11, pero yo se lo voy a graficar. Solo póngame atención. Primero, dice en esos versículos, se escogía lo primero de la cosecha y lo ponían en una cesta, ¿verdad? Ahí la cesta tiene muchos significados innegablemente, porque tenemos que pasar por la cesta, como pasó Moisés, como bajó Pablo, que lo bajaron después de aquel muro, ¿verdad? Eso significa muchas cosas espiritualmente, pero no voy a hablarle de todo eso, sino no salimos ahora. Luego, en segundo lugar, se le llevaba al sacerdote de turno, ¿verdad? Y el sacerdote la ponía en el altar. Eso también téngalo presente, que nos va a servir más adelante. La ponía, la primicia, en el altar. Y tercero, se hacía memoria de todo lo que Dios hizo por ellos en ese año. Y cuatro, se adoraba al Señor en gran manera. Mire todo lo que significaba todo eso. Entonces, repito, las primicias es como un seguro para el resto del año, pero debe de hacerse con fe. Porque es una ofrenda voluntaria en el nuevo pacto. Es decir, uno trae una ofrenda voluntaria que nace, pero no es una ofrenda que no te pese. No. Es una ofrenda que te pesa porque es del 90% de lo que es tuyo, de Dios. Es decir, la ofrenda que yo voy a dar hoy me pesa porque me podía servir para comprarme algo muy grande. Pero lo voy a hacer porque yo tengo la convicción y tengo la fe, como la he tenido desde el comienzo de mi vida, en todo el recorrido de mi historia en Sudamérica. Y me siento súper agradecido porque conozco esto ahora, más de lo que usted se imagina. Esa es mi emoción en este día y eso es lo que quería que escucharan los pastores también, para ayudarles a ellos, para que lo puedan trasladar. Y también ellos van a escuchar. Les vamos a poner esa carga, porque esto es muy importante. ¿Por qué le digo esto? Porque las primicias es una fiesta judía exclusivamente. Nosotros no somos judíos.
ni debemos de hacer todos los ritos y ceremonias que ellos hacían, como muchos lo hacen en las iglesias cuando llega la fiesta y son gentiles, es decir, no son judíos, y ponen un montón de frutas, que no es malo, innegablemente, si quieren ponerlas ponen, pero nosotros no somos judíos, somos primicia, sí, ¿verdad? Y es otra forma de hacerlo, pero muchos de ellos que lo hacen así ni siquiera conocen la realidad y la verdad que está encerrado en esa fiesta. Como muchos, por supuesto, no conocen el poder de la ofrenda, no conocen el poder del diezmo, no conocen el poder de dar ofrendas de todo tipo, por la purificación, ofrendas de gratitud, ofrendas de paz, etc. Muchos dan porque, bueno, es parte de un culto, por ejemplo, como lo hacemos todas las veces que tenemos culto. Esto es parte del culto porque Dios lo instituyó y lo hacemos así, pero lo que significa venir a darle una ofrenda a Dios, porque hay ofrendas que no acepta Dios, aunque usted las da y yo las dé, como la ofrenda de Caín, por ejemplo. Esa ofrenda no fue aceptada, aunque el hombre sudó la camiseta. El punto es cuánto yo entiendo de eso, cuánto yo comprendo de eso, qué significa. Por eso es que yo nunca quise dar esto, porque quería conocer mucho más de lo que significaba eso. Quería conocer la revelación que hay ahí adentro de eso. Y eso es lo que le quiero compartir hoy. Por eso téngame paciencia, porque le va a ayudar mucho, porque esto va a marcar su futuro en gran manera. Entonces, las primicias es una fiesta judía. Eso sí, la historia de las fiestas judías debemos de conocerlas por todo lo profético que encierra espiritualmente eso. Un día de estos le voy a hablar de las 7 fiestas, de qué era lo que en cada fiesta se hacía y que apuntalaba a Cristo. Como Cristo, pues, Cristo resucitó en la fiesta de las primicias, porque estaba profetizado. Esa fiesta se hacía porque el día de mañana Cristo iba a resucitar. La fiesta del Cordero, por ejemplo, el Cordero Pascual, era que Cristo iba a venir y era el Cordero verdadero que quita el pecado. Y así todas las fiestas, la fiesta de las trompetas, que nos habla exclusivamente, le voy a hablar después de la trompeta que va a sonar para irnos al arrebatamiento. Bueno, y así le podría hablar de todas esas fiestas, pero quiero hablarle de esto principalmente. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque las primicias es una fiesta tremenda, y la historia nos muestra de la algarabía que había cuando se hacían. Pero ¿por qué le estoy diciendo que encierra algo profético? Porque aquí Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 17, dice: por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebidas, es decir, que nadie te juzgue por lo que comes y por lo que bebes, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. Cosas, oiga esto, cosas que solo son sombra de lo que habría de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. ¿Oyó? Eso es sombra de lo que habría de venir. ¿Oyó bien? Es decir, que las fiestas nos estaban diciendo algo espiritual que nosotros íbamos a experimentar en el final. Entonces, las fiestas que instituyó el Señor a los judíos solo son sombra de lo que habría de venir. También sabemos y entendemos por revelación que detrás de las primicias, como el diezmo y la ofrenda, hay un poder que se mueve, y esta es la palabra, y un principio espiritual. Ahí vamos a apuntalar, un principio espiritual. Esto es muy importante entender. Hay un principio espiritual en cada fiesta. Por eso no seguimos la tradición o la fiesta, sino el principio. ¿Entendió?
no seguimos la tradición o la fiesta en sí que ellos celebran, sino el principio que está encerrado allí. Eso es lo que seguimos realmente. Y eso es lo que usted quiero que entienda en este día y no caiga en estar haciendo cosas que ni siquiera entiende, que ni siquiera sabe qué es lo que encierra allí. Por eso, hermano, no seguimos eso. Ahora, ¿cuál es el concepto de las primicias y por qué se traían? Porque ellos sabían que si Dios bendecía la primicia, iba a bendecir todo el resto del año, toda la cosecha. Y que eso es lo que yo entendí. Por eso, hermano, para los judíos era muy importante el primogénito. Ahora va a entender eso también. Para los judíos era muy importante el primogénito de una familia. ¿Por qué? Porque si él era bendecido, toda su descendencia lo iba a hacer. Ahora entiende usted por qué el primogénito era clave en la familia, pero súper clave, porque si este se desviaba, entonces toda su generación fue, o sea que podía, hermano, desviarse. Por eso al primogénito en el ámbito espiritual tenemos que prepararlo, porque en él se deposita para que él siga y la descendencia pueda ser bendita. Y así tú no sufras el día de mañana cuando los niños tengan ya una edad que tienen que ser libres, porque vas a estar confiado de que ese pibe o esa piba va a ser la bendita para una generación. Wow, eso es tremendo. Entonces, las cosas primeras en Dios son muy importantes. ¿Por qué? Porque primicias quiere decir primero. ¿Entiende esa palabra? Primero. Ahora, ¿quién es lo primero para usted? Pregúntese. Porque depende qué es lo primero para usted, va a depender la totalidad de su bendición. ¿Oye bien? Va a depender la totalidad, no la bendición, porque Dios nos bendice, comemos y Dios nos ayuda, porque así como ayuda a las aves, dice que también nos ayuda a nosotros. Pero cuando conocemos de lo primero, ¿verdad? Y lo hacemos, de eso depende la bendición que venga. Bendición de todo tipo. Porque cuando entendemos los principios de Dios, que eso es lo primero que el Señor quiere entender. Por eso había aquel mandamiento que dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma. Y la aramea dice: y con todos tus bienes. Y a tu prójimo también lo amarás como a ti mismo. Haciendo esos dos mandamientos, dice la Biblia, entonces cumplís toda la ley. Cumplís 613 mandamientos. Oiga, con esos dos mandamientos nada más puedes cumplir todos los mandamientos. Ahora, no es nada fácil entonces, pero nota, porque ese es un principio. Entonces, depende qué es lo primero para usted, va a depender la totalidad de su bendición. ¿Me entiende? Entonces, repito, de todo tipo. ¿Cuál es su prioridad? Por ejemplo, hablemos de economía, que eso es muy importante. De tu sueldo o de lo que ganas, ¿el diezmo es lo primero que apartas para Dios? Pregúntese. ¿O es lo último? Porque eso es muy tremendo. Y lo digo porque yo lo hago, toda mi vida lo he hecho y hasta el día de hoy lo hago totalmente. Y no es que yo, como le he dicho, no es que yo doy el diezmo, yo doy mucho más. Quizás a veces doy el 50, a veces doy el 100. Porque ahora yo entendí el principio, aunque no lo conocía, y ahora entiendo por qué. Porque las primicias pueden hacer eso. Que ya le voy a hablar de la novia. ¿Por qué pueden hacerlo? Sin
todavía entenderlo, pero cuando lo entienden es más superior. Es que esto es tremendo, hermano. Ya. Aunque, mire, aunque se ponga un poco rojito, un poco, no le vengo a pedir dinero, que nunca lo hemos hecho. Y Dios lo sabe y es testigo de eso. Pero porque yo quiero que usted sea bendecido. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque en Dios hay primicias. Lo primero, hay cosecha, que es el 90% de su sueldo, que es suyo. De ahí sale la ofrenda, de ahí sale el rebusco, lo que se da a los pobres. Oye bien, entonces, ¿qué es lo que hace primero usted? Pregúntese. Bueno, yo lo primero que hago es eso. No importa si me va a faltar o no, pero yo lo hago. Y me ha faltado a veces, no le digo que no, pero nunca lo he dejado de hacer. Por eso, hermano, las primicias no se le da a los pobres. ¿Por qué? Porque tu rey, tu autoridad máxima es Dios. Tú no puedes darle eso. Lo triste es que muchos dicen: yo le doy mi diezmo a los pobres porque ellos lo necesitan más. O lo hacen comprando otras cosas. Lo más tremendo es que el que lo hace así, escucha, esto es fuerte. El que lo hace así está cambiando su autoridad. ¿Quién es su autoridad máxima? Dios. Pero el que lo hace así cambia su autoridad. Lo más tremendo es que el que lo hace así está cambiando su autoridad, está cambiando el orden. ¿Por qué le digo esto? Porque usted no le puede decir a un pobre que está nacido así, o que una maldición lo ha alcanzado, usted no puede decirle: usted es mi autoridad. O puede decir usted a alguien que anda necesitado: usted es mi autoridad, cuando usted es el que le da. No puede ser, nunca. Usted no. ¿Por qué? Porque no es por necesidad que tiene el pobre, sino que dar diezmos es por orden divina. No sé si usted me entiende. Esto es muy importante. Entonces, el rebusco era lo que se quedaba a la orilla de los caminos después de recoger la cosecha. Primero las primicias se presentaba al rey, a la autoridad, al sacerdote. Luego, ¿verdad?, se recogía la cosecha y intencionalmente se dejaba a las orillas del camino, se dejaba el rebusco, se le llama, en donde eso servía para tres tipos de personas: para los pobres, para los extranjeros que no tenían nada y para las viudas. Entonces se dejaba eso ahí para que ellos pasaran y así recogieran y podían ser alimentados. También el rebusco era, hermano, sí, para el extranjero y para los que no tenían. Entonces, tengamos cuidado y no cambiemos las órdenes divinas, porque si no caemos en el espíritu de Judas. Eso me hablaba el Señor. Judas dijo en una ocasión, cuando María derramó una libra de perfume sobre los pies de Jesús, el rey. Hermano, mire, ese perfume, como parece que ella era del otro lado, tenía dinero, ese perfume, investigué, valía el salario de un año. Fíjese, valía el salario de un año. Y se lo fue y se lo derramó a sus pies. Wow. Leamos para entender. Ahí, acá en Juan capítulo 12, para que tenga la información. 12 del 4 al 6 dice: y Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que le iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se lo diéramos a los pobres? ¿Usted cree que Judas estaba pensando en los pobres? No, hombre, estaba pensando en robar más, porque la Biblia dice que era ladrón
Ahí dice la palabra, porque Él era el tesorero. Hermano, ¿usted cree que al Rey de Reyes debemos de darle lo que nos sobra? Pregúntese. ¿Usted cree que aquel que nos va a llevar al palacio en donde las calles son de oro y nos va a alimentar por toda una eternidad, usted cree que es poco lo que nosotros damos? Póngase a pensar. Vergüenza nos debería de dar, y lo digo incluyéndonos a todos. Pero eso es tremendo. ¿Qué le daría usted al presidente si llegara a su casa? Aunque sea un presidente que le cae mal porque no lo votó. Sin embargo, si llegara a su casa, ¿cómo lo atendería? Dice, no, salga de aquí, señor. No, lo echan preso. Póngale que llegue casualidad, o que llegara aquí. Yo lo sentara allí, no importa. Porque la Biblia dice que toda autoridad ha sido puesta por Dios y debemos de sujetarnos a ella. Porque como yo no soy político, ni me importa. Pero sí me importa respetar una autoridad. Eso sí, he respetado la autoridad, aunque yo odiaba a la autoridad cuando no tenía a Cristo. Porque una vez golpearon a mi hermanito y era tremendo, y andaba como subversivo también, queriendo poner bombas por todos lados cuando tenía 11 años. Porque vi como un soldado lo sacó estamos jugando billar y le pegó en el pecho con el fusil y lo sacó y lo golpeó todo. ¿Sabe qué odio me dio eso? Y andaban buscando al alcalde donde vivía, y tuve una bomba en mi mano que me la dio un amigo, entre comillas, y me dijo, solo tenés 2 minutos, la pones en la ventana y va a explotar todo. Y fui a la esquina, y aparte era un familiar mío, el alcalde también, y el alcalde no tenía la culpa, si el soldado ese, pero digo, ¿por qué este no se metió? La estupidez que uno pensaba. Y me dijo, tenés 2 minutos, y ya la agarré y me paré en la esquina. Tenía 11 años. Y dije, no, varón, no, mejor no. Y ahí me retuve. Gracias a Dios que no cometí esa semejante burrada. Pero lo que le quiero decir es que esto es tremendo. Hermano, ¿usted cree que al Rey de Reyes debemos de darle lo que nos sobra? Ahora, las primicias no solo es dar lo primero de una cosecha o sueldo de trabajo, sino que representa a la novia de Cristo. Es que eso es lo más tremendo que le quiero compartir, porque va a entender, ahora usted va a entender si está yendo como novia, como primicia, como cosecha o como rebusco. Ahora usted va a entender. Dice, ay Dios mío, ¿en dónde estoy parado? Porque note usted Apocalipsis, ahora vamos ahí, el versículo que le leí, y vamos a enseñar algo tremendo que hay ahí, que esto es lo que más no comprendía la totalidad. Pero dice así Apocalipsis 14, versículos 4 y 5. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. A donde quiera que va, estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de la tierra. Ponga cuidado a eso otra vez. Téngalo presente. Estos han sido rescatados de entre los hombres. Son primicias para Dios y primicias para el Cordero. Quiere decir que el Cordero, como Dios, va a estar ahí esperando las primicias, porque el Espíritu Santo las va a traer para presentarlas al Rey en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Notó ese detalle? Versículo 5. En su boca no fue hallado engaño, están sin mancha. Qué tremendo eso, hermano. Póngale cuidado a esto. Todavía no se me aflija, no se entristezca. Estos primeros frutos, primicias para Dios y para el Cordero, fueron rescatados de la tierra, de toda tribu, lengua y nación.
Son escogidos para Dios y el Cordero. A estos son los que llamamos los vencedores de las 7 iglesias de Apocalipsis. Note que las 7 iglesias de Apocalipsis sacan un poquito de esta iglesia, poquito de la otra iglesia. Las 7 iglesias tipifican la iglesia universal, en donde van a sacar un poquito por acá. No la iglesia universal rara esta, no. Es la iglesia de Cristo universal. Van a sacar un poquito por acá, otro poquito por acá, otro poquito por acá. Y la mayoría se va a quedar de una iglesia. Es decir, de una sacan 10 o 15, depende del número que tenga la iglesia. Otros 100, otros 1000, depende del número, ¿no? Van a sacarlo de ahí. Miren, las primicias son la seña que da a entender que luego viene una cosecha tremenda, ¿verdad? Ahora, vuélquelo a lo espiritual. Las primicias, nosotros somos arrebatados, ¿verdad? Luego viene la cosecha de almas que van a ser tratadas en la tribulación. Es decir, para que le quede claro, ya se lo voy a leer. La mayoría de la iglesia se queda en la tribulación, porque las primicias son pocas, porque no todos hacen lo primero, y todos aquellos que hacen lo primero, esos son la novia de Cristo, porque obedecen. O cuando esté enamorado, pues es que volvemos otra vuelta, enamórese para poder ver qué significa esto. ¿Qué hace usted cuando se enamora? Los primeros momentos donde se conoce con la novia, y lo otro, Dios mío, va hasta corriente si quiere. Ahí está uno de corriente que tuvo que irse a corriente a traer a su mujer, porque estaba enamorado. Ahora dice, no, ya no quiero ir por allá. Claro, si ya se la trajo. Lo que trato de decir es que tú no te importa. No te importa gastar si tienes que gastar, si tienes que, mire, nadar un río, ir en barco a otro lado, ir a Europa, porque ahí está tu amada. No te importa. Pero a muchos la lluvia, por supuesto, algunos han de tener excusa, pero yo sospecho que otros no. Pero eso que se los cobre Dios. Porque hay excusas para todo. Si estuviéramos en Guatemala, en El Salvador, no importa si cae rayos, si hay terremotos, temblores, no importa. La gente llega arrastrada, pero a la iglesia va a llegar. Un día cayó una tormenta que la iglesia donde estábamos era de lodo. Hasta gusto, miraba un hermano que hasta gusto le daba danzar en el lodo, hermano. Palabra. Pero era admirable, otro de rodillas en el lodo. A nosotros no, cuidadito los zapatos, Dios mío. Yo creo y sospecho, y esto lo van a oír también, los que no vinieron porque se quedaron dormidos. Palabra. Pero oiga esto, por favor. Estos primeros frutos, primicias, fueron rescatados de la tierra, escogidos. Entonces la cosecha, que ahora se la voy a leer, primero se van las primicias. Vamos a ver dónde están las cosechas, y lo dice como más claro que el agua. Mire cómo dice ahí Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 al 10. Vamos a leer unos versículos acá. Después de esto miré, dice Juan, y vi una gran multitud que nadie podía contar. Oiga, nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Vamos más abajo, versículo 13. Y uno de los ancianos habló diciéndole: estos que están vestidos, estos que con vestiduras blancas
¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: escucha el dato, estos son los que vienen de la gran tribulación. ¿Escuchó? Estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Oyó? El dato es versículo 13 y 14. Ahí. Por eso, no, versículo 15. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y Él está sentado en el trono. Extenderá su tabernáculo sobre ellos. Eso es lo que pasará en la fiesta de los tabernáculos, es en el milenio. Eso es lo que estaba hablando ahí. Entonces, si usted oye, esta es una gran cosecha de almas, pero que se quedaron en la gran tribulación junto con Israel, y los 144,000 sellados exclusivamente de Israel, 12,000 de cada tribu. Que eso lo dice el versículo 4, porque aquí están en ese mismo capítulo 9. Dice ahí, capítulo 7, perdón, versículo 4: oí el número de los que fueron sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. ¿Oyó? De la tribu de Judá, y empieza ahí, ¿verdad?, a mencionar de cada tribu. Se sacó 12,000, 12 por 12 es 144,000. Ahora le pregunto, estos fueron rescatados de las 12 tribus, y los de la novia, ¿de dónde fueron rescatados? A ver si están entendiendo. ¿De dónde dijimos? De la tierra, de toda nación, tribu, lengua. No sé si me entienden. Estos son solamente los 144,000 sellados, la simiente bendita de Israel, porque es Israel nacional. Nosotros somos el Israel espiritual, el Israel de Dios. Eso es para que comprenda. Si no, va a tener que oírlo unas 2 o 3 veces cuando salga por YouTube eso. ¿Me entiende? Seguimos. Le falta mucho. En este día podemos ver nosotros también otras cosas tremendas. También el rebusco era para las viudas y extranjeros, ¿verdad? Ya hablamos acerca de eso. Por eso, para los judíos era muy importante todo lo que estaba relacionado con las primicias, porque es lo que, hermano, le pertenecía exclusivamente al rey. Ahora, repito, hay 124,000 de Israel y hay 144,000 de la novia de Cristo, rescatados de la tierra. Ahora, si usted logra comprender lo que significa primero, oiga esto, se convierte en primicias. Si usted logra comprenderlo o entenderlo, porque hay que comprenderlo, qué es lo que significa primero. ¿Me entiende? ¿Por qué le digo esto? Porque solo las primicias son los que entienden y ponen en práctica lo primero, porque están primero. Entonces, el primero tiene que entender las instrucciones que le están dando, para que luego los que vienen atrás no se equivoquen. Por eso es que cuando uno va a un lugar a pedir algo, una información, y ve a alguien que ya fue primero, usted le pregunta a ese primero: mira, ¿qué es lo que hay que llevar? ¿Qué es lo que hay que llenar? ¿Qué requisitos se necesitan para esto? Y uno lo hace así. ¿Me entiende? ¿Por qué le digo esto? Porque solo las primicias son los que entienden. Lo sorprendente es que si tú no entiendes que lo primero es lo primero, tú no puedes ser primicia. ¿Cómo vas a ser primicia si no entiendes qué es lo primero? ¿Cómo te vas a ir en el arrebatamiento si no entiendes qué debes de hacer primero? Porque en Dios hay doctrina. ¿Y qué significa doctrina? Doctrina significa reglas para vivir. Es decir, Dios tiene reglas
mandamientos físicos y espirituales. Cristo tiene sus mandamientos que son más elevados que los mandamientos del Padre. Son más elevados y son más tremendos y son más, donde vas a ser enjuiciado más, porque ahora tú haces esos mandamientos por amor. No lo haces tú a la fuerza, no, nadie te empuja. Por lo menos aquí en nuestra iglesia, el que venga se va a sentir tranquilo, porque aquí no andamos con vara pegándole a la gente para que haga lo primero. ¿Me entiende? Lo sorprendente es que si tú no entiendes entonces que lo primero es lo primero, tú no puedes ser primicia. Ahí puede descubrir uno que no lo es. Lo bueno es que si tú pones primero a Dios, Él te va a rescatar y te va a librar de la hora de la prueba, esa hora que está por venir para el mundo, que se le llama la tribulación. Oiga esto, capítulo 3 del Apocalipsis, versículo 10, dice: porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré desde la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Wow. O sea que vas a ser incluido a esa tribulación, que es lo que está diciendo acá. Pero si tú te arrepientes, porque eso es lo bonito que tiene uno ahora, te puede arrepentir si Dios puede glorificarse en nuestra vida. Las primicias, la novia va a ser librada, va a ser llevada antes de la tribulación. Ahora, en Apocalipsis 14, nos muestra algunos rasgos que tienen las primicias, que, hermano, deberíamos anhelar y deberíamos tener. Es decir, el que es primicia tiene rasgos, se le nota, se le mira, tiene características. Y bueno, y aquí vamos a pesarnos todos, porque mire esto, por favor, versículo 4, se lo vuelvo a leer para poder encarar mejor este mensaje. Estos son los que no se han contaminado con mujeres. Wow, ¿oyó? Primero, no se han contaminado con mujeres. Esto nos habla de religión, esto nos habla de sectas. Es decir, ese tipo de personas no se mezcló, no se fue, no practicó cosas raras cuando estaba dentro del Señor. Es decir, no se desvió espiritualmente. ¿Me entiende? De eso nos habla. ¿Por qué? Porque si fuera literal el versículo, las mujeres no entrarían como primicias, como novia, porque ahí está excluyendo a las mujeres. No, está hablando espiritualmente ese versículo. ¿Entiende? Segundo, dice que son castos. Eso habla de pureza, de pureza sexual. En otras palabras, nos habla de cristianos que son moralmente puros en pensamiento y en palabras. Son gente pura en pensamiento y en palabras. También significa que son completamente fieles a su cónyuge. De eso está hablando, son castos. Y sigue: en su boca no fue hallado engaño, están sin mancha. ¿Oyó? ¿Notó eso? Las primicias son gente que no son mentirosos y que no engañan y predican la verdad del evangelio a costa de cualquier cosa, incluso hasta la muerte. Son gente que no le importa si va a caer bien el mensaje a la persona o no, o si se le va a ir la gente. Son gente que trata de decirle la verdad a la gente, para que la gente o pueda liberarse, o pueda salir de muchas cosas, o pueda seguir como quiere. Lo bello es que hoy hay un abogado. Si alguno hubiera pecado, dice la Biblia, abogado tenemos para con Cristo.
si alguno está en estos pecados. Ahora puede ser la oportunidad de decir: Señor, ayúdame. Claro, si quiere ser primicia, arréglese. Pida al Espíritu Santo que le ayude para anular los pecados recurrentes. ¿Por qué le digo esto? Porque hay personas que no pueden controlar sus pecados, no pueden controlar su iniquidad. Y no es que sean del diablo, no. Son hijos que no pueden controlar, porque la iniquidad ha sido tan grande la que le ha heredado su descendencia, que ahora está luchando, está peleando, porque dice: no puedo pelear, no puedo con este pecado. A veces dicen eso: no puedo, y sí se puede, pero es un proceso. Hay unos que tienen que pegarse una convertida verdaderamente para pelear contra eso, para poder luchar contra eso, con ese pecado de que puede ser de cualquier tipo, de pornografía, de adulterio, de fornicación, puede ser de otra cosa que te lleva al pecado, de un vicio, de fumar que lo lleva. Yo conozco hermanos en Cristo que todavía fuman, tienen como 40 años de fumar. Aparte fuman enfrente de uno, no les da ni pena. Yo no les digo nada. Simplemente espero y oro por ellos para que un día, como aquel hombre que bauticé un día, tenía como 50 años de fumar, ya tenía como muchos años, y cuando salió del bautismo prendió un cigarro frente a mí así. ¡Qué mal cuando vive yo! Pero no le dije nada. Recién se había convertido. Pero yendo a la iglesia, un día me saca y me dice: pastor, me da una vergüenza. ¿Por qué usted no me dijo que yo ya no tenía que fumar? No, le digo yo, porque si yo te digo que dejes de fumar, lo ibas a hacer por mí. Pero si el Espíritu Santo te lo quita, nunca más volverás a ir. Esa es la verdad. Entonces usted, si tiene un vicio, fúmeselo allá afuera. El que le diga algo lo vamos a colgar, pero siga viviendo, porque tarde o temprano el Espíritu Santo hará la obra completa de usted. Porque ¿dónde va a ir aquel que no puede salir del pecado? ¿Dónde va a ir aquel que está mal? ¿Dónde va a ir? Va a ir a la iglesia, porque en la iglesia puede conseguir la bendición de su liberación. Es que eso es verdad. Por eso el Señor nunca prohibía nada, ni a Pedro. ¿Se acuerda que Pedro le voló la oreja a Malco, a uno de ahí? Y no le dijo: Pedro, quítate la espada, qué burro sos vos. ¿Acaso no sos apóstol? ¿Acaso no te he llamado? ¿Cómo te pones a andar con la espada todavía? No. Solo le dijo: Pedro, no es con espada y con ejército, es con el Espíritu Santo. Aleluya. ¿Entiende usted eso? Esto es tremendo, hermano. Entonces hay personas que no pueden controlar su pecado. Por eso, hermano, el que quiere ser primicia busca poner las cosas en el orden que Dios ha estipulado. En otras palabras, no puedes poner lo segundo y lo tercero como primero. ¿Por qué? Porque eso estaría fuera del orden de Dios. Por ejemplo, volvamos otra vuelta. Porque el 90% de la iglesia, o el 95% de la iglesia en el mundo, no diezma. Qué clavo, ¿no? El diezmo es lo primero que debes apartar para Dios. No es una obligación, escuchen. Es un principio divino, que tienes que hacer el 10% de todo lo que ganas. No importa si gana un peso, un centavo. Me acuerdo de un hermano que lo hacía acá. Hablé con él. Digo: ¿qué te pasó, hermano? Porque hasta ponía un centavo. No creo que no haya ganado nada. No, me dice: ahora no lo hago de esta forma, pero lo hago de la otra forma. Porque me impactaba y me gustaba. Decía que este tipo, qué fiel. Hasta le pregunté: ¿no será que tu mujer era la fiel? Y vos no. Me impactaba eso, porque he ido donde otros también, que me ha impactado, hermano.
Si una cosa me impacta es eso. Fui un día de un muchacho que me debe mucho. Y estaba ahí el muchacho trabajando. Si de repente veo un montón de monedas de 2, de 5, de 10 tiradas, y pasaba, este tipo, ¿por qué no la recoge? Digo yo. Siendo que con eso me podía haber pagado quizás poco a poquito. Luego cuando fui para allá, si veo billetes de 20, de 10, mojaditos, y empecé a recogerlos yo. Digo, ¿ya viste vos lo que está aquí? Tiran el dinero. Sí, me dijo, no, eso. Aquí me dijo, no, ya no le ponemos atención. ¡Hala! Yo sí le pongo atención, le digo yo. Porque con eso pude haber pagado. Aunque sea poco, la intención hubieras tenido. No sé si usted me entiende. Yo valoro un centavo, yo lo valoro, hermano. Porque valoro la economía de Dios. Lo valoro porque sé que un centavo, aunque no puede arreglar la economía de un país, por lo menos en Estados Unidos, si te falta un centavo no puedes comprar. Digo yo, ¡hala, qué tremendo! Mire, recogí casi 200 pesos. Sí. Juan, con 200 pesos por lo menos compras un chocolate. Pero lo compras. O si no, te ajustas para pagar una cuenta de 1020. Están los 20. Pero imagínense hasta dónde hemos llegado. Wow, esto es tremendo, hermano, lo que le estoy diciendo. Hay personas que no pueden entender qué significa esto, hermano. Por eso el que quiere ser primicia busca poner las cosas en orden. No puedes poner lo segundo ni lo tercero. Entonces, el diezmo es lo primero que debemos de hacer, aquellos que sabemos, porque hay gente que no sabe, pero ahora lo está sabiendo. En otras palabras, no es pagar, como le dije, no es una obligación, es un principio divino. O sea, aquí a nadie se le obliga, a nadie. Nadie me puede juzgar a mí en todo el recorrido de mi ministerio que le hemos impuesto o que le hemos obligado. Nadie puede decir, este hombre me obligó a que diezmara o que ofrendara. Jamás nos enseñaron así. Nunca lo he hecho, al contrario. Jamás y jamás lo haré, porque yo dependo exclusivamente de Dios, y Dios pone a las primicias para que hagan esa bendición a favor del ministerio. En otras palabras, no es pagar los impuestos primero y lo que sobra se lo das a Dios. Eso es limosna, rebusco para los pobres. El diezmo es un principio de fe divina que se estableció en la promesa de nuestro padre Abraham por la fe antes de la ley. Muchos se mofan cuando le preguntan, ¿usted es hijo de Abraham? Claro, yo soy hijo de Abraham por la fe. Pero usted hace las obras de Abraham. Es como los judíos un día, ¿por qué nos dice que debemos de ser libres? En el capítulo 8, versículo 32, dicen los judíos en adelante, el Señor dice, seréis verdaderamente libres. Si conoceréis la verdad, seréis verdaderamente libres. Nosotros nunca hemos sido esclavos. ¿Cómo nos dices a nosotros? Nosotros somos hijos de Abraham. ¿Cómo nos estás maltratando? Le dijeron los fariseos. Y el Señor le dijo, si vosotros fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero vosotros sois hijos del diablo y queréis hacer las obras del diablo. ¡Hala, qué tremendo, hermano! ¿Y cuáles fueron las obras de Abraham? ¿Cuál fue el primero que diezmó? Fue Abraham. Y no lo hizo en la ley. En la ley se legalizó para que Israel no perdiera la bendición. Por eso se hizo de esa manera. Pero hoy en la gracia vuelve a revivir, porque Abraham es el padre de la fe. Yo soy hijo de Abraham por la fe y vivo haciendo sus obras. ¿Cuáles fueron las obras? No solamente eso, sino muchas más. Y ese principio tenemos que conocerlo. ¿Me entienden? Porque aquí dice,
es un principio de fe divina. Entonces, el diezmo es un principio divino. No, dice la gente, pero no me alcanza. Claro que no, porque no aplicaste el principio. Por eso no te alcanza, porque no aplicaste el principio. Y siempre está dando limosna, siempre está dándolo. No. Y note que no le estoy pidiendo dinero. Dios sabe que no, como se lo repito, y no me importa si me cree o no. Simplemente quiero que usted experimente su liberación, como muchos de los que estamos acá lo hacemos con todo el honor. Recuerde, las primicias, la novia conoce los principios, no los ignora. Hay gente que ignora. La pregunta es, entonces, hay que, y esta es la pregunta que un día hicieron alguien cuando hablamos de esto. Entonces, ¿hay que comprar la salvación? Porque para defensa hay mucha defensa. No, usted no puede comprar la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación es un regalo. La salvación te la regalaron en la cruz del Calvario. Pero ser novia, no. Ser novia es como dijo Pablo: todos corren en el estadio, pero solo uno lleva el premio. Correr de tal manera que lo ganéis. Quiere decir que ser novia, por eso es muy distinto ser novia que ser pueblo, o que ser creyente, o que ser cristiano. La novia de Cristo, el que se va a ir en el arrebatamiento. Note que no estoy hablando de salvación, porque el que se comprometió, Cristo se comprometió con el mundo, porque dijo: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, que lo conocemos de memoria. Eso no tienes que pagar nada, no, porque tú eres salvo por la fe. ¿Me explico? Eso es importante entenderlo. Claro, muchos se oponen, discuten, pero este principio de dar diezmos viene por revelación, y los que son primicias lo entienden. Solo los que son primicias lo entienden. Y note uno de ellos, usted, siempre están hacia arriba y van para arriba, nunca lo ve para abajo. A veces tenemos problemas, sí, nos alcanza la necesidad, la pérdida, nos alcanza muchas cosas, pero nunca esos va usted a ver que se echan para atrás. No importa lo que pase, no importa si está pasando el peor momento de su vida, o perdió a su mujer, o perdió a su marido, o perdió a su hijo, nunca lo va a ver usted echarse para atrás. Simplemente entienden los principios de Dios. Claro, muchos están mal por eso. Por eso, hermanos, las primicias son rescatados, llevados para el rey arrebatamiento. La cosecha, que es el 90% de la iglesia, van al milenio, su casa eterna. Y el rebusco, yo deduzco, que van a resucitar después del milenio para ser gobernados por David aquí en la tierra. Es decir, lo van a levantar, pero lo van hasta el 8º día. ¿Y cuál es la figura que podemos sacar de ahí? Tomás el incrédulo reconoció a Cristo, o fue a ver a Cristo después de los 8 días. Note que todos fueron tratados en los 7 días, pero el 8º día apareció Tomás, el que dijo: si no veo, no creo. Entonces yo creo que eso los levantan hasta el 8º día eterno, porque 8 es el número eterno, es decir, el milenio, ¿verdad?, que es la 7ª dispensación, termina, empieza el 8º día, que es el eterno, en donde viene Dios, pone a David como rey, y él se va con su iglesia al paraíso de Dios. No sé si me entiende eso, pero esto es muy importante entenderlo. Entonces,
Ahora, los que son primero siempre tienden a buscar lo primero para ser beneficiados. Por ejemplo, dice la Biblia: buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Note, buscar primero. ¿Quiénes buscan primero el reino? Los que son primeros. Porque yo busco primero el reino de Dios y su justicia, y digo, ahora no hay, pero yo sé que tarde o temprano y ¡pum!, aparece la bendición. Porque yo estoy buscando primeramente el reino, porque me interesa el reino truene, llueva o relampaguee. No me importa si está lloviendo, si están cayendo rayos. Si yo sé que allí Dios me va a hablar, yo voy a estar ahí. No sé si me entienden. Aquí hay hermanos que vienen de lejos, bien lejos. Una hermana que llegó con todo el ejército de sus hijos, hermano, en la gran tormenta. Es admirable. Digo, esta mujer tiene hambre y no le importó. Y no iba a venir porque habló por teléfono excusando. Pero a saber si el Espíritu le dijo: mira, no, hombre, anda, que... ¿Me entiende lo que le quiero decir? Palabra. Entonces, los que son primero buscan el reino de Dios, y entonces Dios le añade. Mire, hermano, los primeros son valientes, son guerreros. Por eso dijo el Señor: Judá subirá primero a la batalla. ¿Y quién es de la tribu de Judá? Jesús, David. Es el guerrero de los guerreros, el león que no teme a nada. Miren, los que son primeros también pesan mucho en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque sus palabras están llenas de poder, de autoridad, de bajar el cielo. Por eso impacta lo que pasó allá con Elías. ¿Se acuerdan? Elías le dijo a la viuda de Sarepta: dame a mí primero. ¿Se acuerdan? Parecía un insulto. Y después, por mi palabra, no te faltará la harina y el aceite. Aquella mujer entendió que ese hombre era primero, porque él es el que le iba a abrir una puerta, el libertador financiero para ella. Oh, hermano, es que esto es tremendo cuando uno lo entiende. Así le dijo. Y la viuda, aunque le dijo: no, si solo tengo para comer el aceite, un poquito de aceite, un poquito de trigo para luego, de harina, para luego morirme junto con mi hijo, esa es la única comida que tengo. Dijo: no, dame a mí primero. Y le cayó la revelación. Dijo: no. Y era una pagana, no era un israelita. ¿Qué le parece a usted? Creyó. Ya estaba, por supuesto, predestinada, pero creyó. Entonces, también, vamos a ver, por eso Elías le decía: también los que son primero siempre buscan reconciliación. Eso también me llama la atención. Por eso dice la Biblia: antes que traigas una ofrenda al altar, reconcíliate primero. ¿Oyó? Para que sea aceptada tu ofrenda. Reconcíliate primero con tu hermano. Deja tu ofrenda ahí al altar y primero ve. ¡Qué tremendo! Por eso es que nosotros no podemos soportar si estamos a balazos con alguien. Le caemos encima rápido. Le decimos: mira, la verdad, arreglémonos vos, porque si no, aquí no podemos seguir, hermano. Los primeros confrontan, pero con perdón, con reconciliación, no con hipocresía. Ellos van y hablan y dicen: mira, no, así no podemos vivir. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Porque son primeros. Ellos quieren ser primicias. Quieren estar arreglados, y estamos en el tiempo de arreglarse, en el tiempo de pedir perdón, en el tiempo de restaurarse, en el tiempo, hermano, de no ser responsables, de no ser responsables.
Hermano, esto es muy importante. Una proclama profética es muy importante. No se debe de ignorar. Ahora yo creo que esto va a cambiar a muchos la perspectiva de ver la vida. Yo lo sé, lo sentí así. Por eso Dios me llevó este año, porque hasta la última semana yo le decía: Señor, ¿qué es lo que quieres que ponga para este año? ¿Qué es lo que deseas? Y me saltaba. Esto lo vengo, desde hace 6 meses vengo tratando con esto, hermano. Y decía: Señor, ¿qué es lo que hago? Y cabal, hermano, póngame cuidado acá. Note, entonces los que son primicias pesan mucho. Entonces, los que son primeros, repito, siempre buscan reconciliación. Por eso dice ese versículo así. Esto es para que no vivas amargado. Por eso hay que reconciliarse, para que te conviertas en primicia. Hay que reconciliarse. A ver si alguien nos ayuda ahí debajo de la mesa. Hay que reconciliarse para que te conviertas en primicia. También no te va a costar dar ofrendas o diezmos a la iglesia si te das a Dios primero, como los macedonios, dice la Biblia. Que ellos, esto llama la atención, los de la escuela lo tienen que saber porque es lo que aprendieron. Dice la Biblia que de su abundancia pobreza dieron más que muchos, porque en la abundancia de pobreza que tenían, dice, primero se dieron a Dios. Si tú no te das a Dios, no vas a dar, porque primero tienes que darte a Dios, y cuando venga a dar no te va a costar. Aparte vas a buscar a veces bendecir a otros. Sí. Y uno anda en la tienda viendo a quién bendecir, hermano. También no te va a costar dar si tú te das a Dios primero. También los que son primero no se fijan en los defectos de los demás. Esto va para la mayoría de mujeres, pero también hay hombres chismosos. Ya los conozco. No te afecta. No andas viendo defectos. Por eso dice la Biblia, Lucas 6:42, no trate de sacar la mota de tu hermano si no quitas primero la viga de tus ojos. Entonces no hable, hermano, de nada. Hay mujeres que, ay, Dios mío, son especialistas para eso. Yo ya sé cuando quiero que todo el mundo sepa algo. Tenía algunas por allá. Dice, yo quiero que sepa todo, hasta los Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Centroamérica. Llegaba y decía, hermana, venga, sentemos. Este. ¡Qué tremendo! ¡Wow! ¡Ay, que Dios la bendiga! Ya llego a El Salvador. ¡Hala! ¿Te pasó esto, Franco? Sí, le digo yo, claro, porque quería que supieran, porque ya uno conoce quién está esperando el momento de un chisme para poder regarlo. Pero ¿por qué no publicamos lo bueno? ¿Ha visto que una tragedia, una situación difícil, algo duro, se publica más rápido que un milagro que Dios hizo? Que un milagro que Dios, hermano, provocó. Qué bueno sería que fuéramos a hablarle al barrio, a la gente del milagro. Pero yo he visto gente, es que lo tengo que decir, hermano, que ha venido a visitarnos. Y que después yo he ido a visitarlo y la persona me ha dicho, con que pasó esto en la iglesia. Uy, qué bárbaro. Y yo me quedo callado y solo miro a mi esposa y digo, Dios mío, ¿cómo supo esta persona? Esta persona no tenía que saber de la situación de la hermanita o del hermanito. ¿Cómo supo? Que la otra era una diabla, que el otro era un demonio. ¿Cómo supo? Cuando no tenía que saberlo. Porque lo que está haciendo es metiendo una duda.
Lo que está haciendo es que la restauración no fluya, porque el diablo se agarra de esas pequeñas zorras para destruir las grandes viñas que Dios está formando en una persona nueva. ¿Por qué tiene que ir a contar del hermano, de la hermana, del fulano, del sultano? No está correcto. Pero es porque no es primero. Cuando eres primero te callas y te callas. Yo he callado tantas cosas, pero grosas. Pero mire, grosas de verdad, como dicen ustedes. Y cuando llego a visitar a alguien que tengo 20 años de no verlo, ya lo sabía. La yo guardando, protegiendo, porque la Biblia dice que el amor cubre multitud de faltas. No tolera, cubre, como para no dañar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. No sé si usted entiende eso, pero eso es grave, hermano. También los que son primeros no temen predicar la verdad, porque primero obedecen a Dios antes que a los hombres. Eso es lo que decían los apóstoles allá en Hechos 5:29. Nosotros preferimos honrar a Dios antes que al hombre. Lo más extraordinario es que muchos de nosotros somos las primicias de nuestra generación, de nuestra casa. El primero, mire, esto es tremendo, escúcheme, esto vale la pena, hermano. Este vino solo a comer, está fregado, vale la pena. El primero que es, escucha esto, muchos de nosotros somos las primicias de nuestra generación, de nuestra casa. Yo estudiando esto me di cuenta, yo soy las primicias de mi generación, de mi papá, de mi mamá, de toda mi familia. Esto es clave. Por eso es que estos tipos son bendecidos, guardados, protegidos en muchas cosas. Mire, el primero que escogió Dios para que le sirviera con un propósito. Tú eres el primero que escogió Dios. En otras palabras, tú eres el seguro de tu generación, para que tu familia se salve. Por eso le dijo Pablo al carcelero de Filipo: y serás salvo tú y toda tu casa, porque a partir de tu salvación, tu casa será salva. ¡Wow! ¿Oyó eso usted? Yo soy la primicia de mi casa. Cuando me di cuenta de eso, digo, Dios mío, con razón. Ahora ellos me respetan después de tanto tiempo. Al principio no me respetaban porque pensaban que era una mentira el evangelio, que cambiaba, que transformaba. Pero cuando ya han pasado los años y ven por YouTube, y ven cuando llego allá con ellos, y ven la firmeza, y ven la templanza, y ven la victoria, y ven de mi vocabulario, este tipo, la verdad, impresionante. También, hermano, tú puedes ser la primicia de tu barrio, para luego recoger la cosecha de almas que se van a salvar por tu testimonio. Porque aquí hay hombres que tienen testimonio, y tremendo testimonio, fuerte testimonio, que yo los he oído, que se han agarrado a balazos y que no amagaban, hermano. Aquí hay gente así, gente impresionante, que yo los conozco, delincuentes de calibre explosivo, hermano, pero que ahora son las ovejas del Señor, aleluya, son hombres de Dios. Sí, hermano. En otras palabras, tú eres el seguro de tu barrio, de tu generación. ¿Me explico? Por eso, hermano, a los primeros el diablo ha querido matar desde el principio. ¿Cuánto? Yo haciendo memoria digo, Dios mío, con razón el diablo le quiso matar desde que era niño. Palabra. A ver, entré hasta en un hospital sin esperanza de salir de ahí.
contaminado con algo que ni los médicos supieron. Ha de haber sido el diablo mismo. Me examinaron como 20 doctores de todo el mundo y no encontraron absolutamente nada. Y Dios me sacó de ahí. Ahora me doy cuenta de cuántas veces, hermano, muchos peligros que he tenido, pero porque Dios estaba guardando su primicia. Claro, quizás a veces no ha matado tu vida, sino el poder y el potencial que llevas por dentro, que eso es lo que quiere matar. Porque antes obedecías más, hoy no estás obedeciendo, te has hinchado. Por eso, hermano, las primicias no deben de dejar de ir al altar. ¿Por qué? Porque es el lugar donde uno se encuentra con Dios. Recuerde que cuando se recogían las primicias, eran llevadas al sacerdote y el sacerdote las llevaba al altar. Entonces tú y yo no debemos de dejar el altar, porque el altar es donde tú te encuentras con Dios. Mire, hermano, el altar transforma y activa tu visión. Activa tu visión. Como Pablo, ¿no? Lo tiraron y luego lo levantaron y le abrieron los ojos. Yo creo que a partir de este año, el que quiera oír, que oiga. El que no, no hay ningún problema. Pero creo que a partir de este año 2024, si entiendes este tema, tu visión será renovada, será distinta. Lo bello es que después que la primicia era puesta en el altar, venía la adoración y se bendecía el resto de la cosecha. Recuerde, Dios quiere bendecir nuestra casa, quiere bendecir la iglesia, quiere bendecir nuestro barrio y nuestro país que estamos ahora. Él quiere bendecirlo. ¿Y cómo bendice a tu país? ¿Cómo bendice a tu barrio? ¿Cómo bendice a tu casa? A través de ti. Yo soy una bendición. Por eso me emocionó que aunque vino Beto un ratito, siempre he estado orando por ese varón. No sé si ya se fue Beto, como no miro mucho. ¿Se fue, va? Ah, bueno, esto puedo decir el testimonio, ¿eh? Es el hermano de Javier Herrera. Pero lo he perseguido desde el primer día que llegué a alquilar ahí. He orado por él. Y cada vez que lo encuentro le doy un abrazo. Usted no sabe quién ha sido ese tipo. Cosas serias. Aquí lo conocen muchos de los acá. Tremendo. Que llegue a buscarlo el SWAT, imagínese usted. No era cualquier persona. Pero yo sé que este es el principio. Me emocioné tanto. Porque yo, ¿de qué? Porque lo invité a tierra. Y me había olvidado. Y mira, quiero que vaya. Aunque sea un ratito. Pero ese es el primer paso. Tiene el primer paso, porque luego viene el segundo, el tercero y el cuarto. Después lo vamos a tener cantando como ancianos, como su hermano. Entonces, acuérdense, Dios quiere bendecir nuestra casa. Eso sí, se necesita de una primicia que cambie su visión de ver las cosas, es decir, que te permitas ver como Dios te ve. Escucha esto, por favor. Permítete ver como Dios te ve. ¿Cómo Dios te ve? ¿Quieres que le diga? Te ve como un rey. Te ve como un hijo. Te ve como una princesa. Te ve como una reina. Te ve como un Dios con D minúscula. Te ve como un Señor en parte del universo. Así dice la Biblia. Dios quiere que te veas como Él te ve. Y cuando tú te ves como Él te ve, entonces lo honras. Ahí es donde entra la honra. ¿Acaso los niños no lo hacen pues con nuestros hijos? Cuando ya están ancianos. Qué lindo es ver a un hijo realmente honrando a su anciano papá. ¡Wow! Eso es lo más grande que le puede suceder a un hombre. Porque el que honra a padre y a madre le irá bien.
sus días serán alargados. Oye, ¿cuánto más? Honras a tu padre, porque uno cuando está pequeño quiere ser como papá, ¿o no? Y Abraham es el padre de la fe. ¿Quiere ser como Abraham? Mira sus rasgos. Wow. Recuerde, Dios quiere que te veas como Él te ve, que te permita ver de esa manera. Por eso, mírate como las primicias de tu casa, como una semilla que donde cae da fruto. ¿Por qué? Porque así son las primicias del arrebatamiento, la novia de Cristo. Donde cae esa primicia da fruto. No importa si es en el desierto, no importa donde caiga, donde vaya esa primicia, donde vaya va a dar fruto. Porque Dios está atento con esa primicia. Mire, las primicias son los vencedores que sacan, ¿verdad?, de las 7 iglesias. Ahora, no se trata de dar una primicia si no entiendes el propósito. No. Si tú no entiendes el propósito, o sea, lo que hemos hablado, quizá la primicia no puede resultar. O tú tienes que entender el propósito de Dios para el resto del año. Porque usted va a tener que enfrentar una carrera, un trabajo, una empresa, un negocio, un lugar donde se desarrolla. Usted tiene que pensar que Dios con su primicia lo va a bendecir todo el resto del año y lo va a promover. Que nos va a gozar ver su título y decir gloria a Dios, como algunos se graduaron, unos de abogado, otros de mayor de obra, o ¿cómo se le llama? Ahí está el maestro de obra. Qué lindo, ¿no? Recuerde que cuando se recogían las primicias, eran llevadas al sacerdote y al altar. Mire, que yo creo que a partir de este año 2024, si entiendes, va a suceder eso. Lo bello es que después que la primicia era puesta en el altar, venía la adoración y se bendecía el resto de la cosecha. Recuerde, Dios quiere bendecir nuestra casa, nuestra iglesia. Trate de pensar, eso sí, se necesita una primicia, se necesita un hombre de Dios, se necesita alguien que esté consciente de lo que significa ser primicia. Si no se entiende su propósito, no va a entender lo que viene. Lo bueno es que si cada año yo doy una primicia a Dios por fe, Dios bendecirá el resto de mi proyecto, que yo quiero que bendiga. Bendecirá el resto de su sueño, de su visión, de su objetivo, de la meta, por el resto del año. Por eso hoy vamos a orar. Por eso le dieron un papelito. El que no le han dado papelito, repártanlo, para que ponga ahí sus sueños, su objetivo. Porque todos los miércoles en culto de oración, ya di la orden, se va a orar para que ese propósito, sueño, proyecto sea una realidad. Y en el año vamos a testificar que las empresas crecieron, que los negocios se multiplicaron, etc. Lo más tremendo es que en hebreo, oiga esto, hermano, que no puedo terminar. Póngase en ayuno de hoy en adelante. Lo más tremendo es que en hebreo primicia significa una promesa por venir. ¿Escuchó eso? También las primicias es un acto de gratitud y honra a Dios. O sea que cuando alguien da primicias, está honrando a Dios. Mire lo que dice la Biblia. Esto es para que vea que es tremendo. Muchas veces lo leí este pasaje, pero nunca lo entraba a profundidad porque no entendía a cabalidad todo lo que estoy hablando. Pero dice Proverbios 3:9: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Escuchen lo que viene. Si lo honras, si lo haces, entonces tus graneros se llenarán con abundancia, tus lagares
rebosarán de vino nuevo, de mosto. ¿Oyó? Primero la primicia y luego el resto del año, porque tiene que pasar un proceso. ¿Qué es lo que pasaba con el israelita? Él daba las primicias, pero tenía que esperar que viniera la cosecha. Pero sabía que la cosecha iba a venir porque ya habían dado la primicia, porque habían honrado a Dios. Si tú das primicias, hay promesa por venir, bendiciones para tu casa, para tu negocio, para tu empresa, para tu trabajo, si tú lo crees. Porque como le he dicho, una palabra de la Biblia es espíritu y es vida. Si yo la tomo y le pongo vida, entonces se hace una realidad. Esto es como cuando Pedro dijo, esto fue lo que dijo el Espíritu Santo, y en los últimos días todos serán llenos del Espíritu Santo y profetizarán. Eso no era para hoy, era para el futuro. Sin embargo, él lo sacó de contexto y lo metió para el nuevo pacto. En otras palabras, hay milagros por venir para nuestro futuro, es decir, sanidad, liberación. Va a haber eso. Por eso yo quiero declarar, porque la Biblia dice que, y proclamar, como lo hizo Cristo, proclamar un año de, allá lo hizo él, proclamó el año de el año favorable para el Señor, porque es válido por la fe. Y yo quiero declarar, hermano, delante del Señor por la fe, el año de las primicias para Dios y para el Cordero, para todos aquellos que se van a convertir en primicia después de oír eso. Eso sí, vamos a dar una ofrenda como primicia, pero debe de ser lo mejor que pueda, no una migaja, no una limón. Usted no está obligado tampoco a hacerlo, porque la primicia no es obligación, pero si lo va a hacer, háganlo bien. Lógico, usted no está preparado, pero cuando empiece el año, háganlo. Pero hoy vamos a hacer un prototipo de eso. Al menos yo es el que lo voy a hacer con mayor ímpetu, porque yo conocí este tema y se lo estoy proyectando a usted. ¿Por qué le digo esto? Porque las primicias hacen reposar una bendición sobre tu casa. ¡Hala, qué tremendo! Y lo dice la Biblia allá en Ezequiel 44:30. Oiga esto, por favor, yo casi me caigo de espalda. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo y de toda clase de ofrendas de vuestras ofrendas serán para los sacerdotes. También daréis al sacerdote las primicias de vuestras masas. Escucha esto: para que haga reposar una bendición sobre tu casa. ¡Wow! ¿Oyó eso usted, hermano? Pero lo pudo entender. Cuando tú das una primicia, reposa la bendición sobre tu casa. ¡Qué tremendo! Ahora lo entendemos. Yo lo entendí ahora. Por eso yo nunca dejé de diezmar en mi vida desde mi juventud. Y ahora entiendo por qué reposó sobre mi vida siempre una bendición. Y siempre Dios sostuvo mi ministerio en todos los lugares. Y siempre Dios me llamó a vivir a tiempo completo para Dios, pero sin pedirle nada a nadie. Solo sé que Dios puso primicias para que la obra de Dios siguiera adelante, y hizo un montón de cosas para que yo pudiera recibir y así de esa manera sostener hasta la obra de Dios, ser premiado por otros medios. Wow, yo me di cuenta ahora, digo, Dios mío, claro, ahora sé por qué reposa sobre mi casa la bendición. Yo sé ahora, lo entiendo, pero a plenitud. Quizás yo lo entienda mejor que usted, pero es un tema apasionante. Note, el primer beneficio, la bendición, va a ser algo permanente. ¿Por qué? Porque las primicias no es solo una fiesta, sino un principio espiritual.
Entonces, cuando tú traes las primicias, Dios ataca tu pobreza, ataca tu necesidad, ataca tus deudas. En otras palabras, pasas de sobrevivencia a sobreabundancia. ¿Por qué pasa eso? Porque pones a Dios primero. Tú nunca vas a ser segundo, nunca vas a ser cola, sino cabeza. Solo estarás encima y nunca estarás debajo. Dice Deuteronomio 28:13. Las primicias siempre estarán allá, porque son las primeras que van a ser arrebatadas. Y son las primeras que debemos de entregar cada año. Pero no de frutas, porque tú no siembras frutas o siembras fruta. A menos si siembra aguacates, paltas, tráigame un montón de paltas si siembra eso, que me encantan las paltas a mí. Pero usted no oye de eso, como Israel, que tenía que hacerlo de esa manera. ¿Entiende usted esto, hermano? También cuando tú pones a Dios primero, todo te vendrá por añadidura. Todo te vendrá por añadidura. También si pones a Dios primero, todo va a estar en orden. Tu ministerio, tu familia, tu trabajo, todo va a estar en orden. Y va a llegar el orden. Lo impresionante es que las primicias trascienden hasta hasta tus generaciones. Hermano, mire esto, qué tremendo. Se lo voy a leer porque aquí lo dice. Y esto debe de tomarlo, hacerlo vida a usted. Números capítulo 15, 21. Aguántenme. De todos modos la comida no está todavía. De las primicias de vuestra masa daréis al Señor una ofrenda, oiga, por vuestras generaciones. Ahora entiendo por qué Abraham diezmó en sus lomos por la descendencia de ellos. O sea, no habían nacido y él dice en la Biblia que diezmó por aquellos hijos. Por eso es que yo pongo siempre, y lo entendí hace algunos años, yo diezmo y ofrenda por mi familia. Y eso agarra a la familia por todos lados, porque yo soy la primicia. Sí, hermano, es que aquí está, note. Las primicias van a hacer abundar mis generaciones. ¿Por qué? Porque aquí dice que hasta ahí trasciende. Entonces, los principios no solo afectan tu vida espiritual, sino tus generaciones. Eso sí, debes de aplicar los principios en el orden de Dios para que lleguen las promesas. Si no lo aplicas, no pasa nada. Lo más impresionante es que yo no estuviera acá si no hubiera tenido padres espirituales que sembraron en mí. Por eso nunca se me olvida mi padre espiritual, porque sembró, y no solo en mí, sembró en Sudamérica, en Centroamérica, en Europa, porque yo lo vi. Aparte de ese padre, no solamente era mi pastor, era mi amigo. Ojalá yo, wow, digo yo, Dios mío, qué tremendo. Anhelaba lógicamente toda mi vida que él me tratara de esa manera, y que me honrara tanto en mi ministerio. La verdad que lo llevo en alta estima, porque él fue eso. Él fue eso. Corazón muy abierto. Un hombre, por supuesto, súper bendecido en todas las áreas. Y la verdad que lo recuerdo hasta el día de hoy, porque si no hubiera sido por esa primicia, quizás muchos no hubieran tenido el privilegio de oírnos. Aunque en el tiempo siempre los padres sueltan a los hijos para que se desarrollen. También eso lo entendí. Porque no todo el tiempo mantiene uno a sus hijos, porque después se casan. Y ya tienen su propio hogar, su trabajo. Pero deben de aprender a honrarlo. Eso es
pero así, hermano. ¿Ah? Lo triste es que en muchos no funciona la economía, no funciona el amor y las cosas deseadas, porque no aplican los principios bíblicos. Porque quizás uno no necesitará dinero, de buen trabajo, pero necesitan amor, necesitan alguien que los ame o que las ame, o necesitan resolver su carácter, su ira, o necesitan paz, o necesitan gozo, paciencia, o necesitan otros derramamientos que hay, porque a los primeros se les ha derramado no solo dinero, sino todos los derramamientos que hay, unción profética, derramamiento de oración y de gracia, derramamiento de amor, 1 Corintios 5, y otros derramamientos como 7. Así es. Entonces a muchos no funciona la economía, el amor y las cosas deseadas, porque no aplican los principios. Lo extraordinario es que las primicias te van a llevar a 5 cosas que las descubrí también. 5 cosas. Primero, a la bendición. Segundo, al sostenimiento diario. Tercero, a la abundancia. Y cuarto, a la multiplicación. Pero lo más bello es que si te conviertes en primicia, te van a llevar en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque lo primero que se va a presentar al rey es la primicia. Bueno, vamos a recoger una ofrenda. Una ofrenda como primicia para todo el año. Lo que hacemos todos los cultos. Vamos a recogerla. Pero también vamos a depositar el papel que yo le repartí a usted para que escribiera al principio. Escriba lo que quiera. Y vamos a orar todo el año. Todo el año en el culto de oración. Y yo voy a llorar en este culto cuando vea que tu casa, tus bendiciones se han multiplicado en tu vida, de felicidad. Cuando hayas arreglado tu matrimonio, tu casa, cuando hayas quitado la amargura, la envidia, el celo. Yo me voy a alegrar, porque eso es lo que buscamos, lo que enseñamos y lo que disciplinamos. En el papel escriba sus sueños, metas, proyectos. Eso sí, saque la incredulidad, porque si no, no va a recibir esa prosperidad mayor que necesita, porque todos necesitamos algo más para que nos sorprenda Dios. Claro, recuerdo, una primicia puede hacer que un proyecto se realice. Claro, las primicias hoy en el nuevo pacto, escúchenlo bien para que no malinterprete lo que hablamos. Una primicia en el nuevo pacto es una ofrenda voluntaria que lleva una fe fuera de lo común. Por eso los nuevos no se sientan de ninguna manera que tienen que hacer nada. Pero si quiere hacerlo, hágalo. Pero es voluntario. ¿Cómo lo hacemos? Todos los cultos. Que por eso no recogimos la ofrenda al principio, porque quería enseñarle este principio y que lo haga como primicia, pero no como un rebusco. Claro, las primicias hoy en el nuevo pacto son así. También recuerde, las primicias no es una limosna, sino algo que te cueste. Para que usted me lo entienda, a mí me costó lo que voy a hacer. Pero Dios, el Espíritu Santo me lo puso y me dijo, esa es la forma ahí. Si vos quieres cosas grandes, vos sabés que yo me manejo de esa manera. Dijo, bueno, Señor, lo que quiera.
Por eso dijo David, oiga esto, hermano. Le dijo David a Urana, así se llamaba, a Urana. Era un hombre que tenía una era, terreno. Y llegó el rey y le dijo a Urana, ¿me puedes vender tu terreno? Porque necesito poner ahí el altar, porque quiero que Dios, por su misericordia, pare la plaga. Y le dijo el hombre a Urana, David, mi señor, se lo regalo. Le regalo los bueyes, le regalo todo el terreno. Y David le dijo, no, al rey, a mi Dios, no ofreceré al Señor, mi Dios, holocausto, ofrenda, que no me cueste nada. Por lo tanto, no te lo voy a recibir. Por favor, pon un monto. Pon un monto que yo te lo quiero comprar. Porque lo que voy a hacer, ¿qué es lo que le estoy diciendo? ¿Qué es lo que va a hacer ahora usted? Tiene que ser algo que me cueste. Porque la ofrenda, el 90%, el 10% es para Dios, el 10%, pero el 90% es tuyo. Es de tu trabajo, es de lo que haces. Eso es más grande que cualquier otra cosa. Y dijo, yo no te lo voy a aceptar de esa manera. Ok, mi Señor, así lo vamos a hacer. Yo quiero que oremos y declaramos un año de las primicias. Si no tiene una buena ofrenda, refuércela en el primer culto del año y dedíquesela al Señor. Porque yo lo agarré de sorpresa. Pero de ahí en adelante ya no va a ser sorpresa. Prepárese para cada año, para que Dios bendiga todo el resto del año. Yo sé que mi Dios, que yo conozco desde mi juventud, siempre ha ahorrado. Y porque lo dice, la Biblia dice, el que le sirve a Cristo honra al Padre. Y no solamente con tu servicio. A Dios no se le honra con palabras solamente, sino con obras. Cierre sus ojos. ¿Valió la pena? Aquí vamos a poner la urna y vamos a darle a Dios nuestra primicia. Espérese, todavía no. Vamos a dar primero la ofrenda, después ponemos los papelitos. Sáquelo, yo le voy a decir. Yo le voy a decir, hermano. Tranquilo, no quieran arrebatar la bendición de una vez. Primero quiero orar por lo que está ahí. Padre, venimos delante de tu presencia. Primeramente por los que nos están oyendo. Te pido, Señor, que abra su entendimiento para que comprendan tu palabra. Te pido, amado Dios, que te glorifiques y que en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, no vayan mal a entender. Tú sabes que en mi corazón no hay nada de eso, que soy íntegro en este tipo de cosas. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que te glorifiques. Y que en el nombre de Jesús, Señor, esta primicia que vamos a entregar delante de tu presencia, agárresela
que sea agradable, Señor. Y que tú puedas bendecir a tu pueblo, que lo entiende. Sé que muchos no la van a entender porque no conocen los principios espirituales tuyos, pero no nos importa, Señor. Solo queremos que esta unción que tú has derramado en este mensaje pueda producir una cosecha en gran manera. Y por eso derramamos nuestra primicia delante de tu presencia. Y aquí está delante de ti, Padre, porque sabemos por la fe que tú vas a bendecir cada sueño, cada proyecto, cada trabajo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, para la gloria de tu nombre. Amén.